Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Tiene que ser obligatorio los debates presidenciales. Nos quedaba la opinión de Nico. ¿Cómo? Estoy haciendo como Trump, ¿te acordás que los debates se interrumpía? No debe ser obligatorio. Bueno, ahora venimos contigo. Antes déjame decir que si tenés problemas con tu cortina de enrollar, así como Cairo y Petru, perdón, modernizate y llama a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy. Bueno, no decís que no tiene que ser obligatorio. Y no tiene mucho fundamento tampoco en el sentido de obligar a un debate en instancia que debería ser, si es suficientemente valorada por la sociedad y los políticos, que básicamente están integrados, ¿no? Esto a veces se habla del sector político como si fuera un sector aparte de la sociedad. La clase política. La clase política, ¿no? Que te pone los pelos de punta, claro. ¿no? Aparentemente no está suficientemente valorado como para que realmente en el Uruguay eso sea, no por obligación legal, sino por un compromiso social que existan los debates. Y es una pena, la verdad que es una pena para Uruguay, para mí no deberían ser obligatorios, más allá de los interesantes argumentos que ponía Amado. Y ahí me parece un tema de fondo. Una periodista que tú conoces, Gerardo Héctor Luna, recordado amigo. Querido colega. Le mandamos un saludo si está mirando. Y me acuerdo que en charlas sobre este tema apuntaba algo. La cultura argumental. Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de debates? Es de la capacidad de explicar nuestro punto de vista y contraponerlo con el otro. Exacto. Lo cual es esencial. Claro. Eso sí que es tener cultura, no solo democrática, cultura de diálogo. Y la verdad que creo que en Uruguay estamos bastante pobres con eso, porque no vamos muy a fondo en los temas. Los temas además son cada vez más complejos y por lo tanto más nos cuesta. Y nos quedamos mucho con titulares, con eslóganes, con categorías a veces muy vacías. Y no vamos al entendimiento de los asuntos y a contraponer las opiniones. Eso sí que es complicado. Los debates bien organizados tienen esa posibilidad y ese rasgo que van más allá de lo que es la política como una mera lucha de poder, que obviamente lo es, Sí. pero que también expone a ver qué vas a hacer tú para transformar la sociedad. Claro. Y este asunto de que si me conviene o no me conviene, me deja solamente en el otra área. Decir, bueno, voy a ver hasta qué me conviene desde el punto de vista de si puedo mantener el poder, si soy oficialista, o de acceder al mismo si soy opositor. Lo que registra la historia política uruguaya, al menos lo que podemos ver, es que si vas al debate y te va mal, recibís una sanción electoral. Hay gente que se corre, que te iba a votar y no te vota, o que premia al otro. Pero si no vas, no hay sanción. En otras partes del mundo, sí, ¿cómo que no va al debate? Olvídate, este tipo no lo vota nadie. En el Uruguay no, pues te puede ir mal, bien, mal, participes o no en un debate. Eso es así, o tomemos que puede ser así en algunos casos. Así, claro. Pero supongamos un candidato que realmente no tiene muchos argumentos, entonces no va a debatir. Pero ¿realmente lo van a votar ese candidato? Bueno, esperemos que no. Si lo votan, si tiene éxito pero puedes electoral, poner los argumentos en entrevistas, en conferencias, en actos. Pero su éxito será por otra cosa, claro, tal vez, digo, pero contraponer es muy importante. Sí, ¿no? claro. Lo que pasa que, claro, si pone en actos sus argumentos, en entrevistas, en lo que sea, no hay el otro que le cuestione. Que le busque las contradicciones. Exactamente. Entonces, así es muy fácil. Yo creo que los debates, estoy de acuerdo con Lucich que no a la obligatoriedad, pero sí, como decía al principio, los tiempos han cambiado, los tiempos electorales han cambiado, las campañas... Y yo creo que debería ser como una obligatoriedad moral de los candidatos, claro. ¿no? Presentarse a un debate y tener en cuenta también... Digo, hay un 59% de uruguayos y uruguayas que están de acuerdo con que existan los debates. Claro. Por lo tanto, Con que haya, a ver, sí. la ciudadanía te está diciendo algo. Tenés Sí. que escuchar eso, ¿no?
Me parece que es un formato que para el ciudadano resulta muy práctico. Yo me siento y digo, a ver, acá están estos dos, Claro. quizás lo vote o lo voto, y quiero ver lo que dicen. Y exponen, confrontan. Es muy práctico como formato para informar a un público masivo. Capaz que por ahí, perdón, No, ya adelante, terminó. Capaz que por ahí, lo que hablábamos un poco en el corte, a quien ya está decidido o decidida a votar un candidato, capaz que no le cambia demasiado, ¿no? Pero sí le puede servir a aquellos y aquellas quienes están indecisos, ¿no? Sí, sí. Justo en el corte también decíamos que el Uruguay es un país muy... El uruguayo es muy politizado. Yo a veces tengo la sensación de que el uruguayo partidizado le gana al uruguayo politizado y que no es exactamente lo mismo. Claro. El uruguayo partidizado no se va a convencer de nada en ningún debate. Pero la política, en su acepción más pura y original, es justamente ese debate de ideas en la plaza pública. Claro, ¿no? Ujú. Lo que hace el debate es construir una especie de microplaza pública a partir de las opciones que pueden llegar a gobernar. Y por eso los debates suelen ser entre candidatos con posibilidades de gobernar, porque el que no tiene posibilidad de gobernar tampoco tiene esa responsabilidad y puede decir básicamente lo que se le dé la gana. Lo que me parece interesante es eso. ¿Cuáles serían, ya estoy yendo un pasito más allá, cuáles serían las condiciones de ese debate? O sea, ¿qué se debatiría? Yo la sensación que tengo es que como vivimos en una especie como de... Y siempre termino pareciendo un viejo, debe ser porque soy un viejo, pero vivimos en una cultura que premia el espectáculo por sobre cualquier otra cosa. Entonces un wrong o un no parece un argumento cuando en realidad no es lo contrario de un argumento, es simplemente una barrera y un obstáculo hacia lo que el otro está diciendo. Para poder debatir tenés que asumir que el otro es un interlocutor válido y no, digamos, no jugarlo en base a sus intenciones, sino en base a lo que está diciendo. Es muy interesante desde el punto de vista del compromiso democrático, porque no debatir es desautorizar al otro, en definitiva. No decir, bueno, yo contigo no debato. Y en realidad es el compromiso político de debatir, es que lo que tú decís se lo está diciendo a tu contrincante político enfrente y te comprometés con eso. Y eso construye mucho política, ¿no? Y tenés que intentar argumentar y explicar por qué tus puntos de vista son mejores que los que expone el otro. Y le estás dando argumentos a tus propios partidarios, le estás dando argumentos también y conocimiento a los adversarios políticos. Es decir, la cultura democrática está ahí. Claro, el asunto es si tiene que ser obligatorio o no. Ese es el punto. Porque todos estamos de acuerdo en que el debate es útil para que la gente esté más informada, los vea juntos, vea si uno flaquea, si el otro tiene cierta fortaleza, pero también tiene eso. Es lo que vemos, o mejor dicho, lo que los candidatos pueden mostrar, que no necesariamente lo convierten en Porque además, mejores. Debates decisivos en la historia ha habido algunos, pero no son la mayoría ni de cerca. El del 94 fue decisivo, Nico, que veíamos Sanguinetti con Vázquez. Sanguinetti con Vázquez. Porque le hace entre otras cosas, le hace el señalamiento por su ideología marxista-leninista y está bien, esas eso cuestiones, sí, ¿no? pero además porque fue una elección que se definió por muy poco. algunos miles de votos Claro. entre los tres partidos más grandes. Bueno, pero entonces ahí voy a la parte matemática del asunto. Está bien, te puede volcar y puede ser muy sensible, pero no estamos hablando de que los debates configuren las grandes mayorías de las opciones de las personas. No. Yo creo que los debates, es como decíamos al principio, estamos de acuerdo en que no tiene que ser obligatorio, pero estamos de acuerdo en que tiene que tener un compromiso moral hasta ético, y esto de no ningunear al contrincante, a quien está en la misma competencia. En general los debates han sido desechados por quienes van ganando en las encuestas. Yo creo que eso habla muy mal de la competencia política. Es decir, yo creo que deberíamos empezar a ponernos a pensar y que haya una voluntad, apelemos a eso, de los propios. Porque está bien, porque si te imaginas una carrera entre dos personas, entre dos candidatas o candidatos, bueno, sí, a ver, espera, yo no sé a quién voy a votar, o sí sé, pero igual me gustaría verlo, a ver cómo responde frente al otro. Exacto. Hasta ahí todo bien. Ahora, en un escenario con 6 partidos, o con... ¿Cuántos candidatos hay para la...? No sé, lo Hay vimos el otro día. 28 candidatos. Ahí está. Es un riña disparate. de gallos si se hace, ¿no? Bueno, yo capaz que peco de elitista, pero yo haría un debate solo con los que tienen posibilidades de ganar. Claro, y el tercer partido, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que hay 2 partidos más grandes y uno histórico que ahora está más
pero que es un partido que puede andar en los 12, 15% de votos. Es un partido... ¿De ganar o de cogobernar queda mejor? Bueno, ahí tenés. Claro. Tiene que haber un criterio, pero eso ya, como vos decías, Fernando, parte de la operativa y cómo lo definís. Bueno, hubo un intento, ¿verdad? Por parte de Andeu en la elección pasada. Hubo un intento, lo hizo, lo moderó Raúl Ponce. Por supuesto, digo, me refiero a que hubo un intento de tenerlos a todos. Y estuvieron. Y estuvieron salvo Tabaré Vázquez. Claro, Tabaré Vázquez, el candidato del Frente Amplio que resultó finalmente electo. Fue un intento sin duda muy bueno, pero lamentablemente no cuajó en lo que se espera, que es que tener los candidatos a los principales todos, ¿verdad? No hubo mayor castigo, me parece. A mí me parece que regularlo por ley es incidir con un artificio jurídico en la toma de decisiones. Porque queda el tercero afuera, o porque entra el tercero y el cuarto dice, che, pero ¿por qué me perjudican? Porque si entra el tercero y se va a mostrar que sabemos que no va a gobernar, siempre hay alguien que queda desplazado en un debate obligatorio, o lo haces con todo. En Brasil, por ejemplo, yo he visto debates donde estaba desde el partido, desde el PT hasta el último partido, y estaban todos allí debatiendo, ¿no? Es una muestra interesante de horizontalidad democrática. Se sabe que el que va a ganar es este o este, pero además hay otros 12 que pueden estar aspirando. Seguro. Tienen que poner argumentos. Fernando decía, bueno, pueden decir cualquier cosa. Sin duda, algunos pueden decirlo si tienen un determinado objetivo, mantener su electorado minoritario o radicalizarlo. Pero si realmente pueden dar una sorpresa, entre comillas, tienen una oportunidad. Sí. Ahora, a mí me parece poco el porcentaje de gente que quiere debatir, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Cuánto es? ¿59? 59%. ¿Y el restante 40%? No, me parece pero yo que creo que ese restante 40% tiene que ver con esto que hablábamos, con la gente que ya está convencida, que es partidista. Claro, claro. Es decir, pero entonces estamos en un problema. Hay gente que... estamos en un problema, porque si el 40% de la persona no quiere debatir, porque estoy en mi postura y no me pongan argumentos, es bravo. Yo creo que Uruguay no está teniendo debates, entre otras cosas, porque no tiene buena cultura de debate. No la tiene. Seguramente. No la tiene y no tiene cultura argumental. No tiene cultura argumental. ¿Por qué hay que reformar la seguridad social? ¿Qué está pasando en la OIT? Tenemos que además manejarlo de una manera sencilla. Ese es otro tema también, que tiene que ver con qué cosas vas a debatir. Una vez que lográs que todos se pongan de acuerdo, ¿qué cosas vas a debatir? Eso es lo que debaten los comandos con los medios o los periodistas que moderan. Decimos, vamos a hacer dos. En el primero hablamos de economía, educación y relaciones laborales. En el segundo de tal otro tema y ahí van repartiendo. Pero pensado, desde la perspectiva también del ciudadano. El otro día hubo un debate muy bueno entre Tati Sabini y Pablo da Silveira sobre educación en el programa de Leo Haverkorn. El programa ese eran dos personas que desde perspectivas podríamos llamar técnicas no, pero me refiero son gente que le ha dedicado un montón de su tiempo a especializarse en eso, ¿no? En ese debate fue un debate basado en evidencias o en un cruce de datos súper respetuoso, súper regulado también. O sea, no era que cada quien se extendía 7 días, sino que había una dinámica que controlada por Haverkorn. Pues ese video tiene 2.000 visitas en YouTube. O sea, se debatió un tema que supuestamente es súper central para los uruguayos entre dos tipos informados y que, en lugar de tirarse platos a la cabeza, debatieron sobre argumentos, sobre proyectos, no sé qué, no sé cuánto, y el impacto fue mínimo. Entonces, el debatir qué cosas y ese interés ciudadano, ¿cómo haces para saber qué tan cierto es? Bueno, pero ahí lo que hablábamos también en el corte, porque en los cortes seguimos hablando de estos temas, aparte de hacer chistes, lo que hablábamos un poco, tener en cuenta qué es en realidad lo que le interesa al ciudadano. Entonces tendríamos que hacer como un debate muy a la uruguaya, ¿no? Si bien plantear temas a debatir, pero también que haya un espacio donde se seleccionen algunas preguntas del público y que... Pero, a ver, eso es así. Creo que igual ahí no vamos a tener ningún problema, ¿no? Hay 8 temas que tienen que estar seguros. Seguro, claro. Sí. La parte técnica y más de ajuste es discutible, hay distintos estilos, pero en cuanto a cuáles son los grandes temas, podemos discutir en la 1 o 2, pero hay otros 8 que tienen que estar seguros, ¿no? Sí. O sea, hoy si haces un debate presidencial... Economía, seguridad social, empleo, educación, claro. Y algunos otros más y están allí.
A mí me parece que es un reflejo en parte de que no nos gusta mucho debatir. Y hago dos comentarios. La calidad del debate en el Parlamento uruguayo es realmente pobre. El Parlamento no se ha ayornado, debería ya plantear debates mucho más intensos, más cortos, con tiempos. Vos ves el Parlamento inglés, porque en la cultura del debate tiene su historia, y yo la vinculo más a la tradición inglesa. Sí, es más anglosajona. Claro, Anglosajona más que a la Revolución Viene la Francesa, palabra donde no había mucho debate, ¿no? Parlamento. Claro. Es el lugar donde se habla de las Claro. distintas ideas, propuestas, leyes, Y proyectos. vos ves la propia arquitectura parlamentaria, son dos tribunas confrontadas, y uno le dice al Es el otro... Parlamento inglés. Claro, entonces... Sí, que es como se dan como dentro de un sombrero, además, porque no hay mucha una distancia distancia. física. Sí, es no hay como mucha que distancia. es todo cercano. En Acá se van. los Estados Unidos... Pero la cercanía tiene un impacto, tiene un efecto muy conocido en el tipo de diálogo o de la manera como se procesa la diferencia. Es Si cierto. vos lo tenés al lado, tendés mucho más a entenderte o a empatizar que si lo tenés lejos. Pero es claro... Nadie eso te es grita buenísimo. de al lado, nadie Claro. te insulta porque además- fácilmente, por lo menos. Menos si en el pasa- Parlamento inglés. ¿Eh? Menos en el No, Parlamento claro, inglés. el Parlamento Claro, a inglés, veces olvídate. pero queda como No es un energúmeno, Parlamento sí. latinoamericano. En el debate de Sanguinetti y de Vázquez, el moderador era Jorge Brovetto, Sí, que lo recientemente falleció. recordamos en la radio. Y en los Estados Unidos, buena parte de los debates se hacen en universidades. Y ahí a mí me surge hacer otro comentario. Hay un gran... Yo creo que acá hay dos grandes ausentes. Me parece que los grandes medios de comunicación deberían hacer mucho más fuerza para configurar el debate. Diciendo, bueno, muchachos, acá hay que debatir. Acá hay 3 debates, fecha, y vamos a organizarlos. Y la universidad me parece que también. La figura de Brovetto, que fue elegida en aquel momento, quedó en la historia, pero me parece que es bueno reivindicarlo como figura de la universidad, porque la universidad es esencialmente debate, ¿no? Sí, Exacto. o debería serlo. O debería serlo. Claro. Sí. Pero luego está, aquellos son partidarios de un candidato que va a ganar, o que va a ganar, no saben si va a ganar, pero que piensa que va a ganar, tiende a quitarle importancia al debate. ¿Para qué arriesgarlo? Decir, bueno, sí, es relativo, no nos vamos a prestar a cosas que... Y no importa de qué partido sea. Sí. Es decir, el hecho Bueno, pero de no confrontar eso- arriesgar más claro. allá de lo necesario. Bueno, pero eso justamente no es politización, sino partidización. Lo que está diciendo es, prefiero no arriesgar la ventaja que tenga mi partido, aun cuando las ideas Claro. que lleva mi partido no se testeen, no se contrasten con las de otros. A mí como votante, yo prefiero que alguien contraste sus ideas todo lo Por más que supuesto, pueda, claro. porque lo que va a salir al final va a ser una cosa mucho más destilada, Sí, que claro. si simplemente prometés algo o planteás algo y no lo discutís con nadie. Bueno, a mí me da la sensación de que esa idea llega mucho, a la hora de aplicarla, llega mucho menos elaborada que si la fuiste discutiendo Sí, con el otro, además. Yo estoy de acuerdo, yo prefiero que haya 16 debates y uno elegir cuál ve, siempre es mejor eso a que haya Claro. 0 o que haya 1. Lo que ocurre es que el medio no es ingenuo, o sea, Sanguinetti debatiendo es una cosa y debatir, no quiero ese otro, tiene otro desempeño. Entonces vos sabés que si te vas a enfrentar a un gran debatiente, Orador. un gran orador, y Sí. entrás con un 2-0 en contra. Sí. O tenés que elaborar una estrategia para compensar, porque el medio audiovisual te genera una serie de condiciones, el medio oral te genera otras, y eso no es neutro. Entonces eso que decimos, pero pará, yo tengo mejores ideas, tengo mejor estructura, mejor organización, voy primero y me voy a enfrentar con un tigre, o al revés, me voy a enfrentar con este que está muerto, cuando en realidad preferiría enfrentarme con aquel otro. Es muy Sí, más claro, complicado, ¿no? tiene sus riesgos. Sí. ¿no? Tiene sus riesgos. Pero sí, yo recuerdo que en facultad de retórica Claro. estudiábamos los discursos de Sanguinetti. Claro. Eran como un ejemplo a estudiar siempre. Yo recuerdo, disculpame, en la sede de la OEA, un discurso de Felipe González, que además es mi amigo de Sanguinetti. Hace unos 15 años. No era nacida yo. No, yo tampoco estaba antes de nacer, me llevé la cigüeña. Y entonces así estaba lleno de gente, estaban todos los representantes de los países de la OEA, público invitado, cuerpo diplomático. Era un encantador de serpientes, era una cosa de un encanto, y ya un hombre grande, ¿no? Y en determinado momento se pone a defender la inflación como herramienta válida para...
Y yo digo, pero yo no puedo creer, este tipo me está encantando, está diciendo un disparate que es una locura, porque venía a América Latina aplaudiendo. a defender la inflación, es como Sí. llevar la botella a la sede de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Tremendo. Y yo, pero qué encantador que El señor. impresionante, claro. Defendiendo la Lo que pasa es que- inflación y yo lo estoy claro, aplaudiendo. claro. Lo que tú decías con el ejemplo de Sanguinetti, ponía Colet, a ver, es un grande argumentador, es un hombre del debate, pero hoy por hoy el Partido Colorado tiene menos del 20% de los votos. Entonces, no Claro, solamente va por no, ahí la por cosa. supuesto, claro. Yo recuerdo alguna serie americana de West Wing, que era una dramatización, pero tenía fundamento. Hay expectativas en juego. Sí. Si vos vas a dar un debate y está Sanguinetti tiene que rendir al también, 100%. por supuesto. Bien. Claro, sí. A otras figuras no le voy a pedir lo mismo. Pero te seguramente pongo otros casos. La altura. Algún Claro. tic que podés tener, o defecto, Sí, claro. frente a otro debatiente que puede tener una figura más atractiva, más Pero contundente. ¿a ustedes les parece que, a ver, en los debates norteamericanos, Sí. ¿no? La gente mira como mucho el show Sí. y cómo se presenta el candidato y cómo habla y los tics y toda la performance. Yo no sé si en Uruguay, con nuestra idiosincrasia, en realidad eso pesa Eso tanto. pesa. No, bueno, no la pinta, no lo exterior, pero hay cosas que tienen que ver con, yo qué sé, con las cuestiones de la figura de que está exponiendo, que son mejores para un debate que otros atributos, la inteligencia o el Bueno, sí, conocimiento, eso claro. sí, obviamente, pero yo creo que los uruguayos y las uruguayas nos fijaríamos más en, bueno, a ver, ¿cómo me plantea Claro. tal tema, ¿no? ¿Cómo me plantea la seguridad, ¿no? Excepto ese 40% que no tiene la menor Que yo me quedé preocupación porque eso pensando ocurra. en este 40%. Que no es también, poco. ¿no? Estás hablando casi la mitad No, del no electorado. tiene preocupación, pero si hay debate, lo mira. Sí, claro. Me da lo mismo, Claro. no me importa, Bueno, pero si hay, lo miro. En los Estados Unidos, creo en el mundo, con variaciones, son de los programas más mirados de mayor rating históricamente, ¿no? Claro. Los grandes eventos deportivos y los debates presidenciales. Que en los Estados Unidos no son obligatorios, pero son de hecho, Tradicionales. funcionan así porque sería un escándalo que hoy por hoy no los haya. Y durante un buen tiempo fueron organizados por organizaciones sociales en los 70 y los 80, la Liga de Mujeres Votantes. Mirá. Era una organización que estaba allí, que tenía prestigio, no partidaria, y organizó hasta los años 80, hubo una polémica, y ahora en Estados Unidos lo organiza un comité bipartidario Claro, claro. entre demócratas y republicanos. Yo le comentaba Sí. a usted en el corte que en Perú asistí a un foro donde estaban los cabezas de lista, que eso también Sí, debería sí, claro, ser en claro. Uruguay. Entonces, en un teatro la gente hacía preguntas, la moderadora seleccionaba una pregunta al azar y cada candidato tenía un minuto y medio para contestar y se le apagaba el micrófono. Para mí fue una experiencia muy buena, porque en realidad le preguntaban sobre temas, en aquel momento era solo sobre LGTB, sobre políticas LGTB, y cada uno contestaba de acuerdo. Yo creo que esas cosas también habría Sí, que por hacerlas. supuesto. Bueno, se quedan, vamos a hablar Nos quedamos. de otros temas. Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida.